Hola, soy Rafael Echevarri y quiero invitarlos a ver el capítulo número 7 de la mierda. Instalaremos el motor e iniciaremos el ensamble final. ¡Bienvenidos! Después de esta buenísima introducción de Rafaela, Maite, Juan y Julieta, ha llegado el momento de sacar el motor del soporte donde lo prearmamos hace ya algunos meses. En esa oportunidad le instalamos el carburador, el filtro de aire, las admisiones y los tubos de escape. El motor está montado en la bancada que contiene los soportes del motor, que son una especie de sándwich de acero con goma especial en su interior, que amortiguan las vibraciones, evitando además que se transmitan las vibraciones al fuselaje. La bancada también es construida de acero cromo molibdeno y tiene 4 puntos de anclaje con el fuselaje. Esta es la primera colgada del motor al fuselaje. Ya está montado en la bancada, por lo que montar la bancada en el fuselaje resulta bastante más fácil. Y lo que ustedes ven pegado a la parte delantera del fuselaje es lo que se llama el cortafuego. Es una pared que separa la cabina del área del motor y que, como su nombre lo dice, sirve para evitar que el fuego en caso de un incendio pase a la cabina. Adicionalmente, también sirve para instalar partes y componentes complementarios del motor. El cortafuego es normalmente de acero inoxidable de 1 a 3 milímetros de espesor, pero como ven, nosotros que somos del sur lo hemos fabricado de madera. La verdad es que la razón es que debemos buscar la mejor posición para los diferentes accesorios o pasamuros de cables eléctricos y cables de comando del motor, como los cables de comando del acelerador, el control del aire caliente al carburador, el control de mezcla, etc. Al usar un cortafuego de madera, será muy fácil perforar y corregir las veces que sea necesario para que quede perfecto. El cortafuego es una pieza que será permanente al fuselaje y no tiene que tener perforaciones que no estén siendo ocupadas o que estén desalineadas con los accesorios que van a accionar. Una vez que ya tengamos todo perforado en la madera, vamos a sacar el cortafuego y haremos una copia de ese cortafuego ya en acero inoxidable. Los clecos que se ven en la madera marcan los puntos adicionales donde se anclará el cortafuego de acero a la estructura. A pesar de que montar el motor pareciera ser como la parte final de la construcción, aún falta bastante trabajo, ya que tendremos que instalar el motor y luego sacarlo un par de veces antes de dar por terminada la instalación. La posición final y definitiva solo se logrará con el motor colgado y en un sistema de prueba y error. Ya estamos en una etapa en la que se deben comenzar a integrar las diferentes partes del avión. Y es en esta parte del proceso donde Gustavo, que no solo es mecánico de avión y helicóptero, sino que además es mecánico especialista eléctrico, asume con propiedad su trabajo. Mucha gente me pregunta cuántos participantes hay en este proyecto o si una persona es capaz de hacerlo todo. Y la respuesta es que acá hay muchas especialidades y habilidades personales participando. Todos sabemos un poco y mucho de algo, como es el caso de los especialistas. Es así como hay mecánicos, electricistas, electrónicos, estructuristas, pintores, conversadores, mirones y por supuesto lo más importante que son los entusiastas. Es hora de retirar el motor y usar la plantilla de madera para marcar en el acero inoxidable del cortafuego todas las perforaciones para instalar accesorios o pasamuros. Un poquito de teoría. Este es un motor marca Continental, categoría experimental. Tiene un peso de 118 kilos. En una rápida descripción del motor, este está compuesto por un cigüeñal, 4 pistones, un bloque partido de antimonio, 4 cilindros individuales de aluminio con encamisados de acero, con 2 bujías por cilindro. En la parte frontal y directamente al cigüeñal se instala la cercha, donde se accionará el motor de partida y se instalará la hélice, que como ven va directa al cigüeñal. Al empujar el acelerador y a través del carburador se aumenta la mezcla aire-combustible en los cilindros y con ello las revoluciones del motor, que desarrolla un máximo de 2.450 revoluciones al despegue. Bastará tirar el acelerador hacia afuera para disminuir las revoluciones del motor. Este volverá a ralentir alrededor de 1000 revoluciones por minuto.
y es un motor de 4 tiempos. El ciclo se inicia con el cilindro en su punto muerto superior y con ambas válvulas cerradas. Al comenzar a bajar el pistón, se abre la válvula de admisión y comienza el pistón a succionar la mezcla de aire-combustible desde la admisión. Al llegar al punto muerto inferior, se cierra la válvula de admisión y el pistón sube comprimiendo la mezcla de aire-combustible. Al llegar arriba, la bujía suelta la chispa que hace explotar la mezcla y el pistón baja haciendo girar el cigüeñal, en lo que se denomina también trabajo. Al comenzar a subir nuevamente el pistón, se abre la válvula de escape y se botan los gases de escape. Al llegar el pistón arriba, se cierra la válvula de escape y se abre la admisión para comenzar un nuevo ciclo o una nueva revolución. Se instala el cortafuego final para probar que las dimensiones sean las correctas. Y nuevamente lo sacamos para comenzar a marcar los puntos en los que se requiere perforar e instalar los accesorios o soportes. Esta labor es lenta y tediosa. Se debe replicar con exactitud los cortes y perforaciones que se habían realizado en el cortafuego de madera. Ya con todos los accesorios instalados en el cortafuego, lo instalamos de forma definitiva para volver a colgar el motor y comenzamos a hacer todas las conexiones con la cabina y los sistemas eléctricos. En la aviación deportiva, Lycoming, Continental y Rotax son sinónimos de motor a pistón para la aviación general. La mayoría de la flota mundial de aviones y helicópteros ligeros lleva motores de estas empresas, que desde hace más de 80 años han producido motores para el sector aeronáutico. Se podría pensar que estos motores están obsoletos en diseño, puesto que se fabrican hace tantos años, pero la verdad es que están fabricados para ofrecer un motor liviano y con una elevada fiabilidad, o sea, una proporción de fallas por hora de funcionamiento muy baja. Esto se consigue a base de la simplicidad de diseño y funcionamiento a bajas revoluciones, lo que implica además bajos costos de mantenimiento, pero como contraprestación negativa, ofrecen un relativamente elevado consumo de combustible y además la potencia entregada es relativamente baja para un motor de tanto cubicaje. En general, cuando algo atraviesa el cortafuego, se utiliza un pasamuro de goma que protege el cable del roce y evita el paso del aire desde o hacia la cabina. En el caso de los cables de comando, se utilizan unos pasamuros de acero que tienen un camlock que pivotea al interior del orificio para proteger el cable. Acá pueden ver los de acelerador, aire caliente y mezcla. A pesar de que casi todo se prearmó en el cortafuego, Gustavo aún debe perforar el tablero para permitir el paso de los cables hasta la pantalla del Garmin X3. Siempre me ha gustado cómo con conceptos simples y que han perdurado en el tiempo, se le ha dado solución a temas que en automóviles son mucho más complejos, pero que en aviación por peso y volumen deben ser simples y livianos. Es así como la calefacción a la cabina se solucionó al hacer que los tubos de escape pasen por el medio de una cámara a la cual se le hace circular aire desde el exterior. Al pasar el aire por la cámara, por donde pasan los escapes calientes, este se tempera y es usado para la calefacción de la cabina y para la calefacción del aire caliente al carburador. Hemos instalado los rieles de los asientos, que vienen desarmados como los modelos de Lizzie poquito. La única diferencia es que tenemos que pintarlos y los pernos y tuercas se reemplazan por remaches. A mí me acomoda mucho más volar con la mano derecha y usar la izquierda para la potencia, por lo que a mí me va a acomodar mucho más volar sentado a la derecha. Verificamos las diferentes posiciones del asiento. Yo mido más o menos 1,90 m y debo usar el asiento en la posición más atrás, pero lo dejaremos configurado con 5 posiciones para permitir a los pilotos de distintas alturas estar cómodos. El acelerador, la mezcla y el aire caliente a la cabina están instalados al medio del panel. De esta forma podremos volar el avión de cualquiera de los dos asientos. El avión civil normalmente se vuela con la mano izquierda, los aviones con bastón y todos los helicópteros con la mano derecha. A mí me acomoda mucho más volar con la mano derecha y usar la izquierda para la potencia. Yo voy a volar ahí. Claro, no puede ser atrás, hacer uno ahí para que no toque atrás. Para que no toque aquí. Esa, claro. Durante el proceso de planificación de la construcción del avión, me pasé mucho tiempo buscando y decidiendo qué equipos le instalaríamos, desde el tipo de motor hasta la electrónica. Este proceso pasa por soñar despierto un poquito.
Imaginarse que estás volando y visualizar mentalmente qué quisiéramos que el avión tuviera o equipos que pudiésemos usar. Luego hay que aterrizar y ver lo que podríamos realmente comprar. Esa es la razón por la que no existe ningún cableado. Y Gustavo ha tenido que fabricar todos y cada una de las interfaces de los equipos y sensores a la pantalla. Un trabajo muy delicado y minucioso. Visto desde arriba se ve el rack que fabricamos entre el motor y el tablero para las radios y equipos electrónicos que, montado sobre cojinete, amortigua las vibraciones y nos permitirá acceso rápido para revisar o reparar algo. Aún faltan algunas conexiones que Gustavo está instalando. A pesar de que hicimos un plano eléctrico para todas las conexiones, hemos tenido que realizar pequeñas alteraciones al diseño para ajustarnos a los espacios de ubicación real de los equipos. En esta etapa ya comenzamos a integrar todas las partes que han sido prearmadas fuera del fuselaje, como en este caso el tablero, que se armó afuera y prefabricaron todos los cables de conexiones de las radios, transponders y las interfaces de motor y tablero. Aprovechando algunas herramientas que nos da la edición de video, les muestro cómo quedará el tablero una vez terminado y cuando ya esté todo montado en la cabina. Al costado izquierdo de la pantalla integraremos la parte del motor, potencia, revoluciones, temperaturas, y al centro del display radios y el GPS para navegación. Como instrumento análogo solo mantendremos velocímetro, palo y bola, altímetro y presión de aceite de motor. La pantalla se alimenta del sistema eléctrico del avión y ante una posible falla eléctrica le hemos instalado una batería auxiliar adicional, separada del sistema eléctrico primario, que nos permitirá operar por 1 hora sin sistema eléctrico. El elemento blanco que se ve en la parte superior del motor es el filtro de aceite, que como pueden ver tiene los espacios para anotar el día que se instaló, las horas del motor y la matrícula de la aeronave. Este es uno de los muchos sistemas de control que en aviación se utilizan para llevar registro de las actividades de vuelo y los mantenimientos efectuados. Resulta tremendamente gratificante ver los avances en el día a día, ver el motor ya colgado y con gran avance en lo necesario para finalmente ponerlo en marcha, nos ha comenzado a poner ansiosos en avanzar para pronto ya estar probando el avión. Ya estamos en las fases finales. Pasaremos el avión a pintura y comenzaremos la preparación final para la puesta en marcha del motor e inicio de las pruebas. Quiero invitarlos a que nos sigan visitando en nuestro canal de YouTube, que se suscriban y que compartan estos videos con sus amigos. Muchas gracias. Hasta la próxima.